Bienvenidos a este nuevo encuentro. Yo soy la doctora Benigna Violeta Ortega y el día de hoy les hablaré de la psicofarmacología para psicólogos. El trabajo actual en psicología clínica y en salud mental comunitaria hace imprescindible el conocimiento de las diferentes herramientas de los profesionales de las distintas disciplinas que forman parte de los equipos y que utilizan en el quehacer cotidiano. En este sentido, la psicofarmacología, que constituye una de las herramientas básicas empleadas por los psiquiatras y que tienen una gran influencia en el estado clínico del paciente y puede presentar interacciones con otras técnicas terapéuticas, es una de esas materias sobre las que todos los profesionales deben conocer, aunque sean unas nociones básicas. En el tratamiento de los trastornos psiquiátricos hay que seguir una serie de principios generales que se pueden resumir en los siguientes. La evaluación integral del paciente, que incluye el diagnóstico clínico del trastorno, siguiendo las clasificaciones internacionales aceptadas como el CIE-10 y el DSM-5. La valoración de sus discapacidades y la evaluación de sus necesidades, es decir, cuidados básicos, alojamiento, económico, laborales, relacionales, etc. Y sus potencialidades de soporte personal y social. Otro aspecto a tomar en cuenta es el establecimiento de una relación terapéutica, que implica generar una relación de confianza en la que se trate de llegar a un acuerdo sobre los problemas existentes y las medidas que se han de tomar para resolverlo. El siguiente aspecto es la indicación del tratamiento que se debe seguir, que se realizará de acuerdo con el diagnóstico, los problemas existentes, los recursos disponibles y las decisiones del paciente. En esta indicación se tienen que contemplar los siguientes aspectos. El lugar, que sea el más adecuado para realizarlo, según la naturaleza del problema, las necesidades de contención en función del riesgo que implique para sí mismo o para otro, y la decisión del sujeto. Los lugares más comunes para efectuarlo son los centros de salud mental, el hospital o la unidad de hospitalización breve o, en su defecto, en su propio domicilio. También tenemos que tomar en consideración el tipo de tratamiento que, según las pruebas existentes, ha demostrado una respuesta terapéutica y que mejora los problemas y el diagnóstico. En general, un gran número de trastornos obtienen un mejor resultado cuando se administran conjuntamente un tratamiento psicofarmacológico con alguna técnica psicoterapéutica o psicoeducativa. El siguiente aspecto a tomar en cuenta es la elaboración de un plan de tratamiento individualizado, en el que se señalen el listado de problemas existentes, las medidas terapéuticas indicadas, los agentes que los van a llevar a cabo y cómo y cuándo se evaluarán los resultados. Cuando se combinan varios tratamientos, es de suma importancia determinar cuál supone la secuencia adecuada en su administración y la coordinación de todas las acciones que se realicen por los distintos agentes. Otro aspecto o principio a tomar en cuenta es un acercamiento integral al plan terapéutico, individualizado, contemplando todas las áreas que puede necesitar una persona con trastornos mentales, sobre todo si estos son crónicos y graves. Para esto debemos de tomar en consideración el tratamiento psicofarmacológico o psicoterapéutico, la rehabilitación, los cuidados y el apoyo social. Otro principio a tomar en consideración es la evaluación del plan terapéutico, que se centra en valorar el cumplimiento de los objetivos propuestos en él. En las últimas décadas, multitud de estudios han demostrado que existe una serie de fármacos efectivos para tratar diversos síntomas psiquiátricos, como la depresión, la ansiedad, las alucinaciones, los delirios, etc.
Las investigaciones surgidas inicialmente de observaciones empíricas se han ido desarrollando paralelamente al conocimiento de los mecanismos neuroquímicos de muchos de esos trastornos, logrando avances significativos en varios campos. Ahora bien, para que estos fármacos tengan esa eficiencia en cada uno de los sujetos a los que se le indica, debe llegar en cantidades adecuadas al cerebro. Esto depende, además del cumplimiento del tratamiento indicado, de su absorción, distribución, metabolismo, eliminación y paso a través de la barrera hematoencefálica. Desde el punto de vista farmacológico, son aspectos fundamentales para la actuación final de un fármaco, su mecanismo de acción, su farmacocinética y su farmacodinámica. El mecanismo de acción define en qué modo cada uno de los psicofármacos actúa a nivel cerebral para producir los efectos terapéuticos. Cada fármaco tiene un mecanismo de acción específica, aunque suelen agruparse en función de similitudes en su forma de actuación. Así, por ejemplo, el grupo de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o el de inhibidores de los monoaminoxidasas, por lo general tienden a unirse. Para algunos fármacos puede que este mecanismo de acción conocido no sea realmente el que medie directamente sus efectos terapéuticos, y sí lo sean otros procesos no conocidos hasta ahora. Los procesos bioquímicos implicados en el mecanismo de acción de los psicofármacos están relacionados con la transmisión sináptica neuronal, que se puede resumir en algunos aspectos. Primero, en las enzimas responsables de la síntesis y degradación de los neurotransmisores, de los neuropéptidos y de las neurohormonas. Segundo, el almacenamiento de los neurotransmisores en las vesículas. Tercero, los mecanismos de liberación. Cuarto, las bombas de recaptación de la membrana presináptica. Quinto, los subtipos de receptores pre- y postsinápticos. Sexto, los subcomponentes del receptor. Octavo, el sistema de segundos mensajeros. Y noveno, y por último, los canales fónicos. Los neurotransmisores que con más frecuencia participan de su mecanismo de acción son la serotonina, la dopamina, el GABA, la noradrenalina y la acetilcolina. Se ha tratado de relacionar cada uno de estos transmisores con efectos sobre los síntomas clínicos, pero se han visto que existen múltiples interrelaciones entre ellos y que el mecanismo de acción de los psicofármacos suele implicar a más de uno. Sin embargo, desde el punto de vista genérico, tenemos que la serotonina está relacionada con los fármacos que actúan sobre la depresión y el control de los impulsos. La dopamina está implicada en el mecanismo de acción de los antipsicóticos. El GABA tiene que ver con los ansiolíticos y los anticomiciales. La noradrenalina también se ha relacionado con la depresión. La acetilcolina interviene en los fármacos que frenan el deterioro cognitivo en el caso de las demencias. Con respecto a la farmacocinética, tenemos que describe qué hace el organismo con el fármaco una vez ingerido. Las 4 fases fundamentales que caracteriza esta acción son la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción o eliminación. La absorción de los psicofármacos depende de su vía de administración, sean estas oral, intramuscular, intravenoso o rectal. Cuando la administración es por vía oral, la absorción se produce a nivel intestinal. Las alteraciones del funcionamiento intestinal, como los síndromes de mala absorción o de un tránsito intestinal acelerado o enlentecido, como cuando se toman de forma concomitante anticolinérgicos, influye en la cantidad de fármaco que se absorbe y
por lo tanto, en su acción. La distribución, en este aspecto, el metabolismo de los psicofármacos supone la transformación de la sustancia original en otras más simples, algunas de ellas con acción terapéutica, que se denominan metabolitos activos. El metabolismo suele realizarse en el hígado, por lo que cualquier trastorno que lo afecte puede influir disminuyendo este proceso e incrementando los efectos tóxicos del fármaco. El sistema enzimático que interviene más en el metabolismo de los psicofármacos es el citocromo P450. Resulta habitual que muchos fármacos y algunas sustancias como el alcohol, la nicotina, potencien o inhiban estas enzimas hepáticas, dando lugar a cambios en su metabolismo y en su acción final, ya sea disminuyendo los efectos terapéuticos o elevando las consecuencias tóxicas. Esto es de gran importancia cuando se administra varios fármacos combinados, porque debe conocerse estas interacciones medicamentosas para regular las dosis adecuadamente. Con respecto al metabolismo, la distribución de los psicofármacos se produce a través del plasma sanguíneo, donde en muchos casos se unen a proteínas. En general suelen ser liposolubles, por lo que pasan fácilmente al cerebro atravesando la barrera hematoencefálica y se acumulan en depósitos grasos con una liberación posterior lenta, en ocasiones de hasta varias semanas una vez terminado el tratamiento. Por este motivo, pasan fácilmente también a la leche materna, hecho que ha de tenerse en cuenta durante la lactancia. Todo esto contribuye a que la cantidad de fármaco que queda libre en el plasma o niveles plasmáticos varíe considerablemente de unas sustancias a otras, así como el tiempo necesario para que se alcance la estabilidad de estos niveles. Con respecto a la excreción o eliminación, tenemos que la excreción de los psicofármacos y su metabolismo se produce fundamentalmente por el riñón, por lo que en los casos en los que existe una insuficiencia renal hay que disminuir las dosis, ya que si no se puede provocar efectos tóxicos. En el caso, por ejemplo, del litio, su eliminación se produce a través del mismo mecanismo que el sodio, compitiendo por su reabsorción. Así, si hay menos cantidad de sodio, como en el caso de las dietas sin sal, se reabsorbe más litio y puede darse niveles tóxicos de este fármaco en la sangre, con unas consecuencias muy peligrosas para la salud. Con respecto a la farmodinámica, tenemos que describe qué produce el fármaco en el organismo, tanto los efectos deseables como los indeseables. Estas respuestas dependen de las concentraciones críticas del fármaco en los lugares de acción, los receptores, los segundos mensajeros y las enzimas. Y asimismo a algunas propiedades dinámicas como la curva dosis-respuesta, el índice terapéutico, los fenómenos de tolerancia y la dependencia. La acción de un fármaco se desencadena tras su unión a un receptor, que es un componente celular específico al que en general también se une un neurotransmisor endógeno. Un fármaco puede ser antagonista para su receptor, pues estimula de forma parcial o completa su acción fisiológica. Asimismo, puede ser antagonista, pues bloquea el receptor desplazando a otras sustancias internas o externas y en ocasiones también puede reducir su activación. De cada uno de los receptores, por ejemplo, dopaminérgico o serotonérgicos, existen diferentes subtipos. Tenemos el D1, D2, D3, D4, el 5HT1, 5HT2. Para que la activación de estos receptores se traduzcan en una señal intraneuronal,
deben producirse los llamados segundos mensajeros. Entre los más comunes se encuentra el AMPC, el GMPC y el ion calcio. A veces la acción del fármaco tiene lugar por su actuación sobre las diferentes enzimas que intervienen en los procesos de síntesis o transformación de los neurotransmisores, ya sea a nivel intraneuronal o en el espacio sináptico. La denominada curva dosis-respuesta nos indica el efecto terapéutico de un fármaco en función de las dosis administradas. En algunos casos, la respuesta es lineal, es decir, a mayor dosis, mayor respuesta. En otros, resulta más una respuesta sigmoidea, con un efecto terapéutico máximo que no sobrepasa a pesar de aumentar la dosis. Por lo general empezamos con una respuesta lenta y luego llegamos como a un techo, ¿no? Y en otros casos se produce el efecto ventana, esto es, por encima de una dosis no se incrementará el efecto terapéutico, sino que no disminuirá, él se mantendrá allí. También tenemos el efecto denominado índice terapéutico, que permite conocer el grado de seguridad de un fármaco, ya que se define como el cociente entre la dosis tóxica media, con la que el 50% de los pacientes experimentan efectos tóxicos, y la dosis efectiva media, con la que el otro resto del 50% de los pacientes experimenta efectos terapéuticos. Hay fármacos en el que este índice resulta elevado, como en el caso del haloperidol, y el rango de dosis que es muy amplio. En otros casos, como lo del litio, como el litio, este índice resulta muy bajo y los rangos de dosis entonces son reducidos. La sensibilidad de respuesta a un determinado fármaco presenta diferencias de unos individuos a otros, encontrándose casos de hiporreactividad y otros de hipersensibilidad. La tolerancia es el fenómeno según el cual un fármaco produce menos efectos terapéuticos cuando se administra durante mucho tiempo. En la mayoría de estos casos, la tolerancia se asocia a la aparición de dependencia. Esto es la necesidad de seguir administrando o consumiendo el fármaco para que no aparezcan los síntomas de abstinencia. No todos los fármacos dan lugar al mismo grado de tolerancia y dependencia. Hay muchos medicamentos que no originan dependencia y que pueden dar lugar a una serie de síntomas adversos cuando se reduce de un modo brusco la dosis. Este fenómeno recibe el nombre del síndrome de discontinuación. Esto ocurre en el caso de algunos fármacos antidepresivos que actúan sobre la serotonina y que pueden reducirse si se disminuye la dosis de un modo progresivo, pero no puede ser de un solo golpe. Las principales indicaciones de los tratamientos psicofarmacológicos vienen recogidas en el siguiente cuadro que les voy a presentar a continuación. Los antidepresivos se utilizan mayormente para la depresión mayor, la distimia, TOC, los trastornos de crisis de angustia y la fobia social. Los antipsicóticos se implementan en el caso de esquizofrenia, manía y trastornos delirantes. Los ansiolíticos se utilizan para los trastornos de ansiedad generalizada. Los hipnóticos para el tratamiento del insomnio. Los estabilizantes del humor para los trastornos bipolares. Los psicoestimulantes se utilizan para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y la narcolepsia. También encontramos los fármacos antidemencia para la demencia senil tipo Alzheimer. También tenemos los fármacos para el tratamiento de las dependencias,
Esto se usarán cuando nos encontremos con síndrome de dependencia alcohólica o de dependencia a opiáceos. Es importante destacar que cada uno de estos grupos farmacológicos se dividen a su vez en subgrupos y estos subgrupos tienen una presentación o una sustancia psicoactiva que es la que se va a proporcionar por conducto del medicamento. Entonces, podemos encontrar sustancias psicoactivas muy conocidas como la carbamazepina, el haloperidol, la atomocetina, ¿ok? Entonces, cada una de esas presentaciones van a ser un trabajo específico en un neurotransmisor específico que esté asociado con el trastorno mental. Esta ha sido toda la presentación de hoy. Por su atención, muchas gracias.